propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología, terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
생이 우치게
Vaya definición. El primer tema que escuchamos era de Sona Obarete, llamado Banaye. El segundo era Shingis Kani Maktal, con Batsorit Vachik. A continuación de este tuvimos Retrato de Funcionario. Y este último era un reverse dance, un baile medieval interpretado por Herbie Gerby, con un órgano y un tambor. Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es sobre el grupo Esperitas. Y para eso tenemos con nosotros a Mauro Borreto. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Monsoito. Yo estoy bien, con ilusión para poder explicar lo que son los fundamentos del espiritismo y ojalá que dar alguna referencia útil para la audiencia. Fantástico. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre sus principios? ¿Cuántos principios hay y en qué se diferencian? Bueno, el espiritismo tiene 7 principios básicos. El primero es la existencia de Dios. Vale. El segundo es la existencia del espíritu. Tercero, la reencarnación. O sea que la reencarnación es un proceso al que estamos todos los seres humanos ajustados o inmersos en ella. Vale. Que existe la mediunidad, sí, que todo evoluciona, que hay pluralidad de mundos habitados, y el séptimo es que el fin último de la humanidad es vivir en verdadera fraternidad. Vale, vamos, fantástico. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre el primero, la existencia de Dios? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, es una pregunta compleja y que nosotros que somos seres finitos, seres pequeñitos, es imposible que la podamos definir. Vale. Un ser finito, un ser pequeñito no puede dar una definición de algo que es infinito. Es como si le pidiésemos a una hormiga que diera una definición de lo que es un hombre. Eso es imposible. Hay un autor, León Denis, que en un libro que a mí me parece fundamental, sí, habla de Dios. El libro se llama Problemas del Ser y del Destino. Bueno, pues en ese libro él dice que tratar de definir a Dios, sí, es limitarlo, circunscribirlo y casi negarlo. Ahora bien, si no podemos definir a Dios de manera directa, sí que pueden haber formas indirectas mediante las cuales nosotros nos podamos aproximar a una idea más certera de Dios. Vale. Si nosotros entramos en la cabina de un avión, sí, allí vemos cantidad de indicadores detrás de los cuales hay cantidad de ingenieros. Sí, podemos deducir que la cabina del avión existe y está preparada para poder volar gracias a esos ingenieros que prestaron pues toda su sabiduría para construir esos aparatos que ahora permiten el vuelo. Bien, pues si nosotros ojeamos la grandiosidad del universo, sí, los millones y millones de cuerpos celestes que hay, estrellas, planetas, satélites, tenemos que deducir de manera lógica que existe Dios. En el espiritismo no se define a Dios, sino que en el libro de los espíritus la primera pregunta es ¿qué es Dios? Y ante la pregunta ¿qué es Dios?, la respuesta que dan los espíritus es Dios es la inteligencia suprema y causa de todas las cosas. Vale. Claro, esto es como no decir prácticamente nada. Y en las leyes universales, una de ellas es la ley de vibración.
Vale. La ley de vibración nos dice que todo en el universo vibra, desde lo más sublime hasta lo más simple, hasta lo más burdo. Eso es algo que la ciencia lo demuestra hoy. Todo está Correcto. compuesto por átomos, por partes pequeñitas. Bueno, pues dentro de esas partes que están formadas de los átomos, que están formados por neutrones y protones, y en la corteza electrones, hay movimiento. Y el movimiento está en todo, por tanto, todo se mueve. Y el Kybalión sigue diciendo, el todo, que es espíritu puro, tiene la vibración más alta. Vale. El espíritu puro, el todo, vibra tan alto, que parece que está en reposo. Parece que su frecuencia es una línea recta. Y por otra parte, la materia más burda, su vibración es tan baja, es tan lenta, que también parece que está en reposo, que hay una línea, que su vibración es una línea recta. Ahora bien, entre uno y otro, dice el Kybalión, que hay millones de grados de diferencia. Por tanto, en la medida que nosotros aumentemos la vibración personal, estaremos en mejores condiciones de poder comprender mejor a Dios. Y aunque no sea una definición, sí podemos decir que Dios es vibración perfecta, o que es amor, o que es sabiduría. Son palabras que se aproximan para podernos entender siempre que hablemos de ese concepto que se suele hacer con cierta frecuencia de Dios. Wow. Vaya, bastante interesante. Y eso también como en cierto modo nos lleva a la segunda a la segunda pregunta que quería hacerte sobre la existencia del espíritu, ¿no? Como has comentado también en esta primera parte sobre la existencia de Dios. Y podría complementar la primera. La definición que da el espiritismo de Dios es inteligencia suprema y la causa primera de todo lo que existe. Ahora bien, si Dios es la causa primera de todo lo que existe, todo proviene de Dios. Por tanto, todos somos uno. Hay una unidad existencial en todo lo que existe. Ahora bien, si todos venimos de la misma fuente, todos somos hermanos. Todos tenemos algo en común, que es eso que proviene del Padre, de Dios, de esa vibración perfecta. Ahora, si todos tenemos una parte de Dios, llamémosla espíritu, ese espíritu, pues tiene que ser igual en todos nosotros, en todos los seres humanos. Aunque si somos una parte de Dios, la parte es igual al todo. Y todas las potencialidades que nosotros tenemos en nuestro espíritu, que las tienen todos los seres humanos, se van desarrollando esas potencialidades, se van desarrollando con el tiempo. Pero ese sería el espíritu que nos anima, la parte inteligente, que en todos los seres humanos, pues, repito, se está manifestando en función del trabajo que nosotros, del trabajo, la dedicación, el estudio, las experiencias que nosotros hayamos vivido. Por tanto, todos los seres humanos tenemos un espíritu, todos somos seres espirituales. No somos animales racionales con un espíritu, sino que somos seres espirituales con una materia como traje. Podríamos definir al ser humano como la parte esencial, que es el espíritu, una parte intermedia, que en el espiritismo lo llamamos periespíritu,
que tendría una vibración intermedia entre lo que es el espíritu y el cuerpo físico, que para nosotros es como un traje, que tiene la vibración más baja, y el periespíritu serviría como puente entre la vibración más alta, que es el espíritu, y la vibración más baja, que es el propio cuerpo, como estábamos diciendo. Vale. Wow, bastante interesante. Entonces, al ser vibración, en cierto modo, esa vibración es continua, ¿no? Es interminable, ¿no? Lo que también me lleva... Sí, ¿correcto? Totalmente, Monsoito. Y en la medida que nosotros tenemos más experiencia, con cada experiencia nosotros vamos aumentando el nivel vibratorio del cuerpo físico. Esa vibración pasa al periespíritu. Y en la medida que el cuerpo físico nuestro alcanza una vibración más alta, la parte espiritual se puede manifestar en mayor medida, porque ya habíamos dicho antes con la ley de vibración del Kybalión, que lo que tiene una vibración más alta está por encima y controla lo que está por debajo y tiene una vibración más baja. O sea que en la medida que nosotros vayamos aumentando el nivel vibratorio de la parte física, la parte espiritual se va manifestando también en mayor medida. Vale, muy interesante. Esto me lleva también sobre, al decir que la vibración es continua, sobre al tercer punto, ¿no? La reencarnación. Al seguir esa vibración continuamente, ¿cómo la podemos... ¿Cómo la podemos adjuntar a esta reencarnación? Bueno, todos nosotros sabemos que en biología, se dice que todo es cíclico. Y eso lo vemos en fenómenos naturales como el agua. En fin, donde quiera que nosotros pongamos la mirada, vamos a ver fenómenos cíclicos. O sea, el agua está en los ríos, el calor la evapora, sube, y el frío la condensa y baja. Ahora, la reencarnación sería también esa parte espiritual sometida a ciclo. Vamos a explicar esto porque si no estamos familiarizados con conceptos como la reencarnación, nos pueden parecer extraños las primeras veces que lo escuchamos. El espíritu habíamos dicho que era una parte de Dios y que el ser está formado por espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Pues bien, la parte espiritual sería el espíritu y el periespíritu, que siempre van juntos. Y la materia sería la parte más densa. La muerte o fallecimiento es la separación de la parte espiritual, espíritu y periespíritu, del cuerpo físico. Y la reencarnación sería la vuelta de esa parte espiritual, espíritu y periespíritu, a otro cuerpo en formación, a un feto. Esa sería la reencarnación. Como vemos, nacer, morir y volver a nacer, el ciclo, sería la ley para evolucionar siempre. De ahí la reencarnación. Ahora, pruebas sobre la reencarnación hay hasta donde queramos estar explicándolo. Desde, por ejemplo, personas que a una edad muy temprana recuerdan aspectos para los cuales es necesario muchos años de estudio. O sea, en Mozart, que fue un niño prodigio, a los 5 años ya tocaba música clásica. A los 7 años la componía y a los 11 años era un maestro o un director de orquesta, para lo cual se necesitan años y años y años de estudio. Si en esta vida esos estudios no los había hecho, es porque los traía de alguna reencarnación anterior. Rembrandt, a los 12 años, descubrió la geometría plana. Quienes nos dedicamos a las matemáticas sabemos
lo difícil que es todo conocimiento abstracto, sobre todo en los primeros años de la vida. Bueno, pues él a los 12 años descubrió la geometría plana. Y a los 18 años descubrió la primera calculadora que ha existido. Por tanto, ¿de dónde traía esos conocimientos? Pues si de aquí no, de alguna vida anterior. Se puede decir que el espíritu es uno y va teniendo diferentes reencarnaciones, como en una obra de teatro, el actor representa una obra de teatro, después representa más tarde otra obra de teatro diferente, y así el actor es uno, pero puede representar diferentes obras. Pues de la misma manera, el espíritu es uno y va reencarnando pues una vez tras otra. Mira, otra prueba sobre que la reencarnación existe. Personas que recuerdan de manera normal sus vidas anteriores. En la India hay un caso que fue súper estudiado y que está recogido en los análisis históricos de la India. La niña Santi Devi, que a la edad de 4 años recordaba que ella había vivido antes, que se murió cuando dio a luz, se murió en el parto, y que su marido se llamaba Kedarnath, que ella vivía en Mathura, una ciudad que está a poco más de 140 kilómetros, y que ella quería ir para reunirse de nuevo con los que consideraba todavía su familia, ¿no? Los padres pensaron al principio que estaba mal de la cabeza, que tenía algún trastorno psicológico, pero llevaron la niña a psicólogos y psiquiatras y dijeron o vieron que la niña estaba completamente normal. Y Banerjee, que fue uno de los científicos que estudió el caso, llevó la niña a Mathura. Ella vivía en Nueva Delhi, la llevó a Mathura, y al llegar a una plaza, la niña de 4 años dijo que no necesitaba que nadie la orientara, que ella conocía a la ciudad. Fue hasta donde dijo haber vivido antes. Se encontró con su marido Kedarnath y le preguntó por detalles íntimos, como que qué había hecho con unas monedas que tenía debajo de la diosa Shiva y que ella las había acumulado pues para un apuro, una urgencia que le surgiera. Una evidencia cuando uno recuerda quién ha sido anteriormente. Han habido personas que han tenido un accidente y han quedado en coma. Y al salir del coma, ya no hablar el idioma que era habitual o conocido en ellos, sino hablar un idioma completamente distinto. Como en Alemania, una niña, Elena Marco, con unos 12 años, tuvo un accidente y que entró en coma, y al salir del coma ya no hablaba alemán, sino que hablaba italiano, pero además hablaba un italiano perfecto. Y contaba una historia extrañísima, que ella vivía en 90 en Padua, que tenía 2 hijos, Bruno y Franca. Bueno, pues exactamente igual que en el caso anterior, llevaron a esta niña hasta 90, donde ella decía haber vivido, encontraron el acta de casamiento, su partida de defunción. Ella encontró la casa y reconoció a su hija Bruna, que vivía en ella. De que son casos. Después, personas que han sido estudiados hasta la saciedad porque han nacido con marcas de nacimiento. Y estudiando en archivos policiales se han encontrado, como el doctor Bayer en Turquía, el caso de un niño de Hamed que tenía unas señales biológicas en pecho, cuello y brazo. Bueno,
buscó en archivos policiales y encontró un tal Mustafa Sí. que murió con marcas de nacimiento en el mismo lugar Wow. donde ahora tenía las señales biológicas este chico. niño. Wow. Son evidencias y ahí hay muchos Vale. estudios. Ahora, por ejemplo, Sí. los estudios de las personas que han estado clínicamente muertas, Sí. como el doctor Manuel Sanz Segarra, que está teniendo un éxito extraordinario en Barcelona, ¿no? En Cataluña. Está diciendo de muchísimos casos que tuvo él un doctor experimentadísimo, un cirujano, y que personas que le contaron que cuando estaban en ese estado de casi muerte, que ellos se vieron fuera de su cuerpo. Luego, si hay una parte nuestra que sale fuera del cuerpo, el cuerpo físico no es, porque el cuerpo físico está en el lugar. Correcto. Esa es la parte espiritual. Y nosotros encontramos, hasta en los Vedas, encontramos escritos históricos que hablan de personas que tenían la capacidad de salir de su cuerpo, de hacer viajes astrales, y que por la noche, por ejemplo, hacían viajes, iban a sitios que ellos no conocían y contaban después todo lo que habían visto en aquellos lugares. Luego ir a esos lugares y ratificar que realmente eso era así. Sí. Y nosotros podemos buscar en todos los archivos históricos, en Grecia, en la India, en Egipto, donde quiera que vayamos, en Grecia, siempre vamos a encontrar documentación sobre la reencarnación y la subida del cuerpo, que la parte espiritual existe, es una realidad. Sí. Cierto. Una pregunta que me ha surgido antes, hablando sobre la reencarnación también y sobre la gente que suele recordar partes de sus vidas pasadas. Mencionaste que la reencarnación, en cierto modo, es como un proceso evolutivo, ¿no? Para el espíritu. Si el espíritu, al ser reencarnado de nuevo, tiene esa memoria, ¿no podría ser esa memoria algún tipo de handicap, Ay, a ver si... Nosotros no recordamos de manera consciente nuestras vidas anteriores. Y lo que dice el libro de los espíritus, que yo recomiendo su lectura solamente como cultura, no para hacerse espírita. Bueno, en ese libro se dice que nosotros no recordamos nuestras vidas anteriores porque el conocimiento en algunos casos sería un impedimento Sí. para resarcir algunas de las fallas que traemos de vidas anteriores. Me explico. Correcto, Si eso es lo que decía. Si yo te hice a ti un daño, ahora siempre nosotros dañamos a los demás porque somos ignorantes o porque no tenemos conocimiento. Porque existe una ley que es la ley de causa y efecto, que nos dice que todo el daño que nosotros hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Porque más pronto o más tarde vamos a pasar por situaciones para que quede en nosotros esa información y nunca más volvamos a cometer ese fallo nosotros con otras personas. Por tanto, si en algunas personas recuerdan sus vidas anteriores, es porque tienen un nivel evolutivo en el que ya el recuerdo de esa falla, de esas dificultades que hemos tenido con otras personas, ya no nos afecta para seguir nuestro ritmo de evolución normal. Vale. Por eso es que la mayoría no recordamos porque nuestro nivel evolutivo es bajo, pero que haya personas contadas que sí lo recuerdan. Y lo que sí que también tenemos que tener en cuenta es que todo lo que un ser humano vive, otro
lo puede llegar a vivir. Vale. Por tanto, si una persona recuerda de manera consciente, de manera natural, como estamos nosotros ahora hablando, recuerda sus vidas anteriores, todos en su momento llegaremos a recordarla. ¿Cuándo? Pues cuando ya no sea un impedimento para seguir en ese trabajo de superación individual con todos esos aspectos que nos quedan todavía por superar, por trabajar. Wow. Wow, bastante interesante. ¿Qué podrías decirnos sobre la mediunidad? Pues la mediunidad es el intercambio que existe entre la dimensión espiritual y el plano físico. Y es realizado por una persona que sirve como de intermediario o de puente, de mediador entre los espíritus y los hombres. Por tanto, el medio es la persona que sirve de intermediario entre los espíritus y los hombres. Vale. La mediunidad existe prácticamente o ha existido prácticamente a lo largo de toda la historia. Donde quiera que nosotros indaguemos, busquemos, en el folclore, en las religiones, cualquier conocimiento habla de la mediunidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cantidad de información mediúnica. En el Antiguo Testamento está cuando Saúl consultó a la pitonisa de Endor. Hablar de pitonisa es igual que ahora hablar de medium, porque la pitonisa es el ser que servía de intermediario entre los espíritus y los hombres. Muy interesante. Entonces, Bueno, pues Saúl estaba en guerra con los filisteos y entonces quiso consultar a los espíritus para ver qué le deparaba el futuro. Porque al día siguiente pues iba a tener lugar una batalla, la batalla de Gilgamesh. Y fue hasta Endor, fue disfrazado y le pidió a la medium, a la pitonisa de Endor, que consultara a los espíritus para ver qué le deparaba al día siguiente el destino. Entonces la medium, la pitonisa, le dijo: tú sabes que está prohibido, porque Saúl era el rey, estaba prohibido el contacto con los espíritus. Saúl le dice: hazlo y no temas. La pitonisa reconoció al propio rey, entró en trance y entonces empezó a describir a un personaje que Saúl reconoció perfectamente como el espíritu de Samuel, que había sido un juez en Israel. Bueno, pues Samuel le dice: por tu comportamiento inadecuado, mañana vas a morir tú y varios de tus familiares. Pues en la batalla de Gilgamesh del día siguiente murió precisamente él, Saúl, y murieron varios de sus hijos. O sea que se cumplió. Eso es una sesión mediúnica. Vale. Wow. Cuando en Italia, por ejemplo, se consultaba a las pitonisas, o en Grecia, eran consultas a los espíritus como se hace hoy a través de la mediunidad. Pero es que la ciencia ha estudiado también la mediunidad. En Inglaterra hubo una medium muy famosa, Florence Cook. Bueno, y esa medium era criticada por un montón de personas, porque las personas en general somos dados a criticar, a hablar de aquello que desconocemos. Bueno, y esta medium, Florence Cook, que materializaba a un espíritu, el espíritu de Kate King, Florence Cook le pidió a Sir William Creed, que
fue uno de los científicos más grandes que tuvo el siglo XIX, el descubridor de los rayos catódicos y del elemento químico, el talio. Esto habla de la talla de este científico, de Sir William Creed. Esta medium se dirigió a él para que estudiara su mediunidad. Sir William Creed y Barren, otro colaborador suyo, estudiaron el caso hasta la saciedad. Y a lo largo de 3 años hicieron con ella todo tipo de pruebas, incluso con fotografías donde está el propio Sir William Creed y el espíritu de Kate King fotografiado. Bueno, pues cuando terminó el estudio, Sir William Creed dijo que sería una cobardía por su parte no poner la firma de autenticidad de que la mediunidad existía y que los espíritus se podían comunicar como nos comunicamos los seres humanos entre nosotros. Y esto es una explicación. Como espíritu, nosotros tenemos espíritu y periespíritu. Y como seres encarnados, tenemos espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Por tanto, compartimos una parte común, el espíritu y el periespíritu. Correcto. En el espíritu está la parte inteligente, la percepción y la memoria. Luego, como la inteligencia está en el espíritu, si hay una posibilidad, la mediunidad, los espíritus se pueden comunicar entre la dimensión espiritual y la dimensión física, porque como espíritu somos exactamente igual. Cierto. Bueno, pues Sir William Creed ratificó que era una realidad la existencia de los espíritus y su comunicación a través de la mediunidad. Pero claro, este estudio se hizo y en los intereses materiales que todavía priman en el momento presente, de ahí el nivel de manipulación que existe en los medios de comunicación con la mayoría de las informaciones que nos dan. Estos temas que pueden ayudar a la liberación del ser humano no son bien vistos. Y como no son bien vistos estos temas, pues se ocultan, se manipulan, se trucan, se mezclan, y no hay peor mentira que la que tiene algo de verdad. Y de esa forma, muchos seres humanos con buena fe, pues llegan a dudar de filosofías como la espírita y como otras muy serias que nos hablan de la realidad existencial que existe una vez que nosotros dejamos el cuerpo físico, pero que no se adentran en su estudio, pues por las deformaciones de estos intereses particulares y espurios que realmente han existido a lo largo de toda la historia y que ahora en mayor medida. Cierto, estás en todo lo cierto. Eso también me quería también hacerte 2 preguntas relacionadas también con lo que me acabas de decir, también con ese punto de vista, ¿no? O esta perspectiva que puede tener la gente. La primera era sobre lo que es la mediunidad. ¿Se nace con ella o se puede aprender mediante práctica y ciertas técnicas? Y la segunda pregunta que quería hacer también para que... te respondo la primera y Vale. me haces después la segunda. Sí, vale, perfecto. Mira, todos los seres humanos tenemos mediunidad, Vale. pero no somos conscientes de todas las posibilidades mediúnicas. Por tanto, algunos estamos todavía en sus inicios, en los inicios rudimentarios de la mediunidad, y no somos conscientes, nos parece que no tenemos ningún tipo de mediunidad, pero todos las tenemos. Ahora bien, el nombre de medium se da ya para aquellas personas que la posibilidad de comunicarse los espíritus con los hombres es ya ostensible, o sea, ya se ve, es algo que se puede apreciar, que se puede, por ejemplo, estar viendo o escuchando, en el caso de que sea la mediunidad parlante. La primera mediunidad que se desarrolla es la intuición. Y prácticamente todos los seres humanos intuimos cosas en algún momento que podemos deducir de una manera clara que aquello no es nuestro,
porque sobrepasa los conocimientos normales que nosotros tenemos. Y si algo sobrepasa los conocimientos que nosotros podemos exteriorizar, es que aquello no viene de nosotros, que viene del más allá. Sí. Y la mediunidad se puede percibir hasta en los sueños. Sí. Nosotros a veces soñamos cosas y esas cosas ocurren después tal cual las soñamos. ¿De dónde, en qué fuente bebimos nosotros esa información? Pues en la fuente real. Imagínense que todos nosotros venimos aquí con un proyecto de vida, que en un momento determinado tenemos acceso a ese proyecto de vida. Pues podríamos ver, dilucidar, podríamos adelantar todo aquello que posteriormente vamos a vivir. Los sueños, por ejemplo, que Culé estaba estudiando, estaba estudiando el benceno, estaba estudiando la fórmula del benceno, no había manera. Vale. Y en un entresueño vio que una serpiente se mordía la cola. Y dijo, eureka, ya lo tengo. Pues es que para poder hacer la fórmula del benceno, lo que tengo es que hacerla cíclica. Y descubrió mediante un sueño la fórmula del benceno, un científico. Sí. Es cierto que mediante los sueños también es una buena forma de comunicarse. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Comentado... Generalmente nosotros cuando tenemos una pérdida en la familia, pues ha partido a la dimensión espiritual. Nosotros decimos o llamamos a los fallecimientos desencarnación, porque pensamos que la muerte no existe y para diferenciar con una palabra nueva de muerte, porque muchas veces interpretamos la muerte como si todo terminara ahí y nada termina, todo reinicia, todo vuelve otra vez. Nacer, morir y volver a nacer, tal es la ley para evolucionar siempre. Todo lo que vivimos en la vida es para nuestro bien, para evolucionar. Entonces, gracias ante cualquier cosa que nos ocurre. Y de la misma forma que conocemos la parte física, debemos de estar abiertos para ir conociendo en mayor medida también el conocimiento espiritual. Y tiene que ser a través del trabajo personal. Nadie hace el camino de cada uno de nosotros. Correcto. El trabajo tiene que ser cada uno el suyo. Correcto. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, lo cual también me lleva al quinto punto, ¿no? Que cuando mencionas que todo evoluciona, relacionado con esto, ¿cierto? Sin lugar a dudas, todo evoluciona. Nosotros, fíjate, una simple ojeada, nos damos cuenta ya que ahora tenemos una capacidad o tenemos capacidades para responder o solucionar situaciones que hace unos años no éramos capaces. Eso quiere decir que ha habido una evolución en nosotros. Si todo evoluciona, quiere decir que yo ahora puedo ser una persona y mañana puedo ser otra. Que nadie puede hacer juicios de nadie. Aparte de que no se pueden hacer juicios porque no conocemos la totalidad de las vivencias, la evolución que tiene, las experiencias que tiene que vivir la persona, ¿no? Entonces todo eso lleva a esa frase oriental que decía que para hacer un juicio teníamos que vivir pues por lo menos una semana en los mocasines del otro. Correcto. Y que todo evoluciona, que va pasando de lo más simple a lo más compuesto, de lo unicelular hasta lo pluricelular. En lo que sí hay hoy día diferente opinión es en la forma de evolucionar. Darwin y Alfredo Russel Wallace nos dijeron que se evolucionaba porque había unos individuos que eran más fuertes, estos individuos se adaptaban bien al medio, dejaban sus caracteres y así iba pasando la información de un ser a otro y eso iba dando pues la evolución de la especie. Lynn Margulis ahora y Doria Sagan, por ejemplo, tienen lo que se llama la teoría de la cooperación. Según ellos, aseguran que nosotros no evolucionamos
porque haya unas personas más fuertes, sino que cuanto más cooperamos unos seres humanos con otros, más vamos a evolucionar. Es más, ellas aseguran que si nosotros no cooperásemos, si no hubiese sido por la cooperación, no hubiésemos pasado de células simples a células complejas y que seguiríamos actuando hoy día, en el momento presente, seríamos como bacterias, no podríamos ser otra cosa sino bacterias, si no hubiese habido cooperación. Por tanto, el conocimiento espiritual nos dice que cooperamos y avanzamos. Vale. O competimos y nos destruimos. Me parece que merece la pena el que empecemos de una vez por todas a cooperar todos con todos. Eso es ir preparando el universo, el mundo o la dimensión nueva que nos espera. Sí, estoy de acuerdo con eso y como has comentado, ¿no? Esa cooperación también, porque en cierto modo esa cooperación va entre los dos mundos también, ¿no? El mundo espiritual y el mundo físico o material, ¿no? Tiene que haber esa cooperación entre los dos lados, ¿estoy correcto? Totalmente, incluso por ejemplo, ha habido la máquina de escribir, primero los espíritus dijeron que se iba a dar y años después fue descubierta. O sea que primero los espíritus adelantaron esa posibilidad. La cooperación es permanente. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. ¿Cuántas veces vamos por la vida, tenemos una dificultad y sentimos como un calor, como si una mano amiga nos tocara y dijera, estoy aquí para ayudarte? No temas, sigue adelante. Cuanto más te esfuerces, cuanto más te superes, más recorrido en la próxima en la próxima reencarnación estará más elevado. Eso es permanentemente. Cierto, eso es cierto. Lo cual también me hace pensar también en cierto modo en como hemos comentado al principio, ¿no? En los tiempos en los que estamos viendo ahora también, ¿no? De que a la misma vez de que hay cierta evolución espiritual, a la misma vez también un distanciamiento, ¿no? Y como que cierta parte social o del mundo está más distante a esa parte espiritual, ¿no? La cual, como hemos comentado, es parte de esa colaboración para esa evolución, ¿no? Como persona. Mira, totalmente de acuerdo. Hay una minoría en el momento presente que solamente piensan en lo material, incluso que hablan de el transhumanismo. Correcto. Que es un hombre medio máquina, donde nosotros vamos a estar llenos de implantes, llenos de microchip, de tecnología, y que con esa tecnología vamos a ser más felices. Felices sin pensar por nosotros mismos, felices sin evolucionar. Eso es involución. La verdadera evolución es llegar a ese punto donde la cooperación sea máxima. ¿Por qué? Donde más posibilidades de progreso tenemos. Pero existe una y otra. El conocimiento espiritual nos anima a ese mundo nuevo, ese mundo de regeneración. Y el otro mundo, ese mundo de esas pequeñas personas, pues nos habla de un mundo con bienes materiales, pero sin ninguna posibilidad de espiritualidad. Por tanto, sin ninguna posibilidad de ser inútil. Correcto. Estás en todo lo cierto, lo cual también me hace pensar esta pluralidad, ¿no? De mundos en el sexto punto, ¿no? Sobre la pluralidad de los mundos habitados. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Pues que igual que nosotros vemos aquí que un colegio se hace para tener alumnos, o un hospital para tratar enfermos, si nosotros vemos que en nuestro mundo hay vida, tenemos que pensar que en la galaxia donde nosotros vivimos, la Vía Láctea, los astrónomos calculan unos 200.000 millones de estrellas.
Ujú. 200.000 millones de estrellas. Son muchas. Supongamos por un momento que por cada 1000, Ujú. uno de ellos tuviera las condiciones de vida que tiene la Tierra Ujú. en nuestra galaxia. Quedarían 200 millones Ujú. de posibilidades de encontrar mundos con vida semejante a la nuestra, una superior y otra inferior. Ujú. Por tanto, tenemos que rendirnos ante la evidencia, porque después es que hay millones de galaxias. Ujú. Luego, ¿vamos a ser nosotros los únicos que estamos aquí? Mira, hay un astrónomo francés, Camille Flammarion, Ujú. tiene un pensamiento en su libro Pluralidad de Mundos Habitados, un pensamiento que es maravilloso. Ujú. Él nos dice, ¿cómo va a ser la mente del hombre tan pequeña que concibe un Dios tan absurdo que le dé vida a esta mota de polvo que es la Tierra en comparación del universo, Ujú. de los millones y millones de astros que hay, de soles que hay con sus sistemas planetarios en el universo, que dejara todo eso Ujú. como si fuesen clavos de oro para adorarnos a nosotros? Ujú. Uno tiene que dejar de ser narcisista y Cierto. pensar que no podemos ser nunca, habiendo tantos millones y millones de posibilidades, los únicos. Pero es que si nos miramos a nosotros mismos, Ujú. no hay que escarbar mucho para darnos cuenta del poco progreso que tenemos. Ujú. Pues si estamos peleándonos los unos a los otros por aquello que no nos podemos llevar cuando nos vayamos a la otra dimensión, Cierto. Tienes toda la razón. ¿qué nivel de progreso tenemos? Luego, el conocimiento espiritual nos dice, Ujú. los mundos son como aquí en la Tierra, Ujú. las escuelas. Nosotros vamos a la escuela y en la escuela pues empezamos en primero, de primero pasamos a segundo, cuando tenemos los conocimientos de segundo pasamos a tercero Ujú. y luego después pasamos a cuarto y después a quinto, sexto, después el bachillerato, la universidad y tal, Ujú. y así toda nuestra vida académica. Ujú. Pues nosotros con los mundos pasa igual, vamos a un mundo, cada mundo tiene, digamos, un nivel de aprendizaje determinado. Es como si fuese un grado. Ujú. Cuando alcanzamos ese nivel, cuando alcanzamos el grado de ese mundo, cuando llegamos a adquirir todos los conocimientos que ese mundo nos puede dar, pasamos a otro mundo que se encuentra en una serie de enseñanzas donde nos quedamos aquí. O sea, el otro mundo, si estábamos en uno, nos va a dar las enseñanzas 2. Cuando adquirimos las enseñanzas del mundo 2, pasamos a 3. Y así iremos pasando de un mundo a otro. O sea que todo el universo es nuestra casa. Ujú. Ahora nuestra casa es la Tierra, pero después nuestra casa será, pues yo qué sé, el Arturo, la estrella Arturo, o será Dios sabe, Sí, Dios. según nos corresponda, de ahí que nosotros debamos de dedicar todo el tiempo al trabajo constructivo, ayudarnos a nosotros, ayudar a los demás, a estudiar en la medida que podamos, porque todo lo que alcancemos hoy lo llevaremos también para mañana. Eso es cierto, eso es bastante cierto y también es algo bastante bonito que deberíamos hacer todos los seres humanos. Lo cual también me lleva al punto de la fraternidad de los seres, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre este punto? Pues ese es el último punto básico del espiritismo, que todos llegaremos a vivir en verdadera fraternidad. Si hoy cometemos errores es porque somos ignorantes o nos falta conocimiento. No digo ignorante en el sentido de que no se sepan cosas, no, que no haya ido a la universidad, no, sino que su mente es tan cerrada que solamente está circunscrita a la materia y que no es capaz de poder vislumbrar la parte espiritual. Pero cuando nosotros sepamos, de acuerdo a la ley de causa y efecto, que todo el daño que causemos a otro nos los estamos causando a nosotros mismos, nosotros no le vamos a hacer algo al otro que sabemos que va a tener una repercusión negativa para nosotros. Cierto. Si yo sé que el otro es una parte de mí, si todos venimos de Dios, todos somos una parte, Sí. pues cada parte es igual al todo. Somos
todos somos iguales. Si todos somos uno, si yo sé que tú eres un hermano mío, yo no te voy a hacer a ti nada que realmente a ti te vaya a dañar. Si yo sé, porque lo he estudiado en lo que es el conocimiento espiritual, que la base del progreso es la cooperación, yo no voy a tratar de engañarte a ti o de sacarte algo que te pertenece a ti y que no me pertenece a mí. Trataré, si lo quiero tener, de hacer esfuerzos para conseguirlo mereciéndolo. Sí. Por tanto, cuando nosotros tengamos claro, hayamos asumido y hayamos evolucionado hasta ese punto, nos daremos cuenta que la base está en el amor, en la cercanía, en la entrega. Y entonces viviremos la verdadera fraternidad. Ahí tendremos que llegar. Sí. Y si observamos el pueblo llano, está en esa onda. Ahora en Valencia, los políticos, como siempre hace, no asumieron sus responsabilidades. Correcto. Pero el pueblo sí. El pueblo se unió como una piña y fue a ayudar. Eso está demostrando de que cada vez más nosotros estamos exteriorizando estos principios que nos identifican ya como seres evolucionados. Pasará un tiempo, yo no sé el que será, pero estos conocimientos serán asumidos por todo el mundo y llegaremos a una convivencia fraterna que es la única posible si queremos realmente seguir progresando. Cierto, tienes toda la razón, estás en lo cierto. Me viene una pregunta en mente cuando estamos hablando sobre todo la fraternidad de todos los seres y el contexto de los espíritus, porque entonces pienso, los espíritus negativos quieren que no haya esa fraternidad entre los seres, ¿no? Son los que en cierto modo vienen o no sé, quieren algo de ti o quieren aprovecharse de ti o destruirte por cualquier razón, ¿no? ¿Cómo se incorpora este tipo de entidad? Lo semejante atrae lo semejante. Lo que realmente hay son espíritus ignorantes. Vale. Pero reencarnación tras reencarnación, vivencia tras vivencia, experiencia tras experiencia, lo que yo ignoraba ayer, lo conozco hoy. El que hoy es un sáprata, perdón, no sé si digo bien la palabra, sáprata. ¿Digo bien la palabra? Sí. Bueno, que es una persona de mal vivir, una persona de mal rollo, ¿no? Sí. Bueno, pues esa persona que hoy tiene esas inclinaciones, pasará por aquellas experiencias que ella o similares haya hecho pasar a los demás, la ley de causa y efecto, y como el alumno que se le permite, cuando no conoce una materia, se le permite estudiar un tiempo para después hacer una repesca, para hacer un examen y si tiene los conocimientos a aprobar, pues a esa persona que hoy es maléfica, le dará un tiempo, tendrá que pasar por una serie de vivencias siempre relacionadas con lo que haya sido su propia vida, y cuando las haya pasado, le quedarán pues los propios conocimientos y esa persona habrá cambiado por completo de malvada a una persona buena. De ahí que hayamos dicho hace un rato que no se puede hacer un juicio, porque un juicio es una fotografía fija y los seres humanos evolucionamos, todos evolucionamos. Hasta esos que hoy lo que quieren es lo peor para la humanidad. Exacto. Me hace también preguntarme entonces, esta misma evolución que tenemos nosotros, de la que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Físicamente y espiritualmente, en el mundo espiritual las almas están en un mismo tránsito, ¿no? Ellos también, la alma también tiene, o sea, habrá almas que están en este tránsito y tienen que pasar por estas experiencias, ¿no? De ahí a que, no sé, espíritus que se encasillen
en ciertos lugares, ¿no? O creen malas vibraciones en ciertos sitios, ¿no? O cuando entramos en ciertas casas o en ciertos locales donde una vibra de espíritus algo negativo la sentimos, ¿no? ¿Es porque estos espíritus están en esta fase evolutiva también o porque son No, realmente negativos? según los estudios Ujú, que nosotros hacemos en lo que es el conocimiento espiritual, ujú, en el espiritismo, ujú. eh, son cosas diferentes. Vale. Eh, la ley nos dice, Ujú, lo semejante atrae lo semejante. ujú, Luego, si tú cuando desencarnas tienes la vibración 5, ujú, tú vas a un lugar ujú. donde la vibración es 5. Vale. Y allí pasará las experiencias porque se crece en la dimensión espiritual Ujú, y se crece en la dimensión física. ujú, La vida no es sino crecimiento. ujú, Entonces, incluso el tiempo de permanencia en un sitio ujú, no es igual para todos los espíritus, sino que en función de la negatividad del propio ser, ujú. tendrá que estar más o menos tiempo para poder salir de él. Pero las propias vivencias que tú tienes en ese lugar al que vas en la dimensión espiritual, Ujú, que tú tienes y que vas a tener que vivir, llega un momento que ujú, tú sientes desde tu interior la necesidad de un cambio. ujú, Y cuando tú sientes la necesidad de ese cambio, es que ya estás preparado para pasar a otro sitio distinto. Y ujú, dice que en ese momento nuestro guía y protector, ujú, algunos espíritus superiores, ujú, nos llevan ujú. pues a hospitales, a sitios donde nosotros continuamos la recuperación, Vale. la recuperación. Y si somos por el contrario, o suponiendo que esos espíritus que tienen una vibración alta, pues entonces esos espíritus, los primeros, ni siquiera se dan cuenta, algunos que han dejado el cuerpo físico, Ujú, no se dan cuenta que han fallecido, los otros son los espíritus superiores, aquellas personas que tienen un alto progreso. ujú. Nada más desencarnar, nada más fallecer, se dan cuenta de que han dejado el cuerpo físico Vale. y entonces continúan de forma consciente el aprendizaje al que ellos aspiran para prepararse para la próxima vida o porque lo necesitan por la necesidad interior que tienen en el momento. O sea que todo sería digamos, un, un propósito de ayuda tanto para los que están bajos como para los que están altos. Los que están altos para que reconozcan su estado y puedan salir de él, y los que están en una situación alta, pues para seguir aumentando las posibilidades para tener una reencarnación siguiente más confortable. Y la Ujú, segunda parte de la pregunta que tú hacías ujú. es cuando entramos en una casa Sí, que tiene malas vibraciones. sí. Ahí lo que te dice es, nosotros Ujú, somos seres ujú, con un campo magnético. ujú. Todos tenemos un campo. Ese campo tiene más amplitud o menos. Sí. Cuanto más alta sea tu vibración, ese campo es mayor y los colores son más vivos y más transparentes. Ujú, Cuanto menos vibración tengamos, cuanto menor sea la evolución, ujú. pues eh, nuestro cuerpo es más opaco, esas vibraciones son más densas y los colores que tenemos Sí. son, digamos, que también más terrosos, son Vale. más, más grises, Sí. no son transparentes, ¿no? Ajá. Ahora, si un ser tiene una vibración baja, Sí. esa onda magnética puede quedar Ujú. impregnada en un objeto. Vale. Puede ser un espejo, puede ser una planta en la casa, puede ser un libro, puede ser en la propia casa. Ujú, Y luego después, esa negatividad, esas ondas negativas, ujú, si una persona tiene sensibilidad, ujú, entra en esa casa, se pone en la frecuencia negativa que está allí ujú. y entonces siente la negatividad
que otros seres acumularon o dejaron en el lugar. O sea que son cosas diferentes, por eso hemos puesto las dos explicaciones. Vamos, bastante interesante. Y para terminar, ¿qué le dirías a alguien que siente curiosidad por el espiritismo, pero no sabe por dónde empezar? ¿Qué consejos le darías? Toda aquella persona que tiene inquietud está en el momento de búsqueda. Los seres humanos tenemos un gran problema y es que estamos en nuestra zona de confort y tenemos miedo a cambiar. Nada de miedo. Mejor un malo conocido, mejor un bueno conocido que un bueno desconocido que un malo conocido. Hasta ahora se suele decir lo siguiente, que es preferible un malo conocido que un bueno sin conocer. Al contrario, todo lo contrario. Que si nosotros nos quedamos en un lugar, no vamos a llegar a ninguna parte. Supongamos que si yo no me muevo, no voy a llegar a la plaza. Yo estoy en casa, no puedo llegar a la plaza. Pero si me muevo, tengo la posibilidad. Así que, si nos quedamos con lo fijo, si nos quedamos con lo que estamos, siempre vamos a seguir igual. Einstein decía, si quieres obtener cosas nuevas, tienes que empezar a hacerte preguntas nuevas. Si quieres tener una visión más amplia de la vida, tienes que abrirte a ella, tienes que ser abierto, porque si no, vas a permanecer siempre en el mismo lugar. Y luego después, el ser humano tiene también otro gran inconveniente, y es que estamos presos en lo que hemos asumido que es verdadero. Cierto. Nuestra mente está lleno con esas basuras de reencarnaciones anteriores, y de estas nuestros familiares, nuestros amigos, las personas con las que hemos convivido, incluso por ejemplo en los centros de educación. Tú no puedes hacer esto es así, esto no. Los seres humanos podemos hacer muchísimo más de lo que realmente hacemos. Cierto. Pero nuestros propios pensamientos nos limitan. Tenemos que sacar esos pensamientos, esa basura interior que es limitante, y abrirnos a lo nuevo. Y en la medida que nos abramos a lo nuevo, vamos a encontrar un mundo de realización pleno, donde la vida tiene un sentido y unos valores que ni siquiera nosotros soñábamos con ellos. Así que quedarse uno y no buscar sería la peor ruina para nosotros. Ánimo y adelante, a buscar con seriedad, siempre verificando que lo que encontramos es auténtico. Pero si es auténtico, no digamos o hagamos como la avestruz, que metamos la cabeza debajo del ala. No, digámoslo a todos los cuatro vientos, porque en la medida que nosotros hablamos de estos temas con normalidad, estamos ayudando a que otras personas los vean también como normales y vayan en pos de ello. Ánimo y adelante. Fantástico, me ha encantado. Muchísimas gracias, Mauro, por esta conversación y por toda la información que nos has dado. Seguro que nuestros suscriptores y todos los que están escuchando han aprendido bastante y ha sido una conversación bastante fructífera. Y espero que hayáis disfrutado. Si tenéis alguna pregunta, podéis poneros en contacto con nosotros, o si queréis dejar algún comentario en la sección de comentarios. Suscribiros y darles al like si os ha gustado. Esperamos veros en nuestra siguiente conversación, la cual será también bastante interesante. Pues vamos a despedirnos, Mauro. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto. Ha sido bastante fructífera y muchísimas gracias por toda esta información. A ti, Monsoito, por darme la oportunidad de poder expresarme. Gracias. Fantástico. Pues vamos a continuar inmersos en la dimensión insólita.
playing only one note. That's the only note you can get out of that flute. But the pygmies, who are the inventors of this flute, are clever people. And I'm glad to tell about the pygmies around the world, because when I was a little boy, they taught me that the pygmies were savage people just because they live in the forest, which isn't true. You know, it's not just because you live in the forest that you're a savage man or a savage woman. Savage people, to me, live elsewhere than in the forest. They usually live in cities. But this is another problem, another question. The pygmies have invented a fabulous musical technique or instrumental technique, which consists in having a conversation with their own instrument. You know, the technique is very simple, but someone had to find it out, and they did. You ask the flute to speak to you, and the flute says something like, and you reply to the flute by saying, and all the music you can make with this flute is a conversation between man and his own musical instrument. I think this is interesting, and I underline this and point it out, because not everywhere in the world you can find this characteristic of music production. For instance, I can play. Using the same technique. You know, I'm teaching you how to do it. You should pay me for teaching you. And I usually beat my, who made the train? And these trains are not even what they used to be. They have no engine. Oh.
Wow, 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 wow. Vaya final tan increíble. El primer tema que escuchamos era Loris Lombardo con Aramir. Después tuvimos a Francis DeBay explicándonos sobre un instrumento de los pigmeos. Y este último era Baptiste Seguier y Kamal Lilasol, llamado Cura. Y espero lo hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente inmersión en la dimensión insólita.